a mí me gusta, o sea, es verdad que tenemos un debate de qué Europa queremos, ¿no? Y yo creo que a mí me gusta andar un poco preguntando, no solo intentando contar, preguntando y sobre todo viendo un poco qué es lo que pensamos de Europa. O sea, ¿por qué unas elecciones europeas? ¿Por qué, por ejemplo, las elecciones europeas vota tan poca gente? O sea, si vemos normalmente son las votaciones donde se concita menos interés político en general, ¿no? No sé, ¿vosotros qué pensáis que se decide en Europa? O sea, ¿para qué sirven las elecciones europeas? ¿Nadie se anima o...? Para elegir a los representantes de cada país. Para elegir el Parlamento Europeo. Vale, ¿el Parlamento Europeo es como el Parlamento español? ¿Qué competencias tiene el Parlamento Europeo? ¿Alguien sabe qué competencias tiene el Parlamento Europeo? Muy pocas, pero ¿cuáles son? Así, a nivel general, tampoco vamos a hacer aquí un examen exhaustivo, ¿sabes? Pero, cuando hablamos de Europa, o sea, sobre todo la gente más mayor recordará, podríamos recordar un poco las ciertas ilusiones que suscitaba Europa, ¿no? ¿Sabes? Lo que veíamos, ¿no? Europa era modernidad, Europa era cambio, nosotros salíamos de una dictadura... Y incorporarnos en Europa, en cierta medida, era recuperar ese tiempo perdido, ¿no? De hecho, se ha utilizado mucho el mito de Europa en este país. O sea, y de hecho hicimos un debate sobre... y votamos una Constitución Europea, ¿os acordáis? ¿Qué ha pasado con la Constitución Europea? Se cambió, o sea, se tiró a la basura y se puso otra cosa. Y aquí votamos una Constitución Europea que ahora mismo no solo no está vigente, sino que se echó atrás, y ahora se ha pedido otra cosa, que es el Tratado de Lisboa, que nadie votó, por ejemplo. ¿Hemos preguntado algo? O sea, es que a veces parece que Europa, más allá de esos mitos, en cierta medida, que nos plantearon desde el principio, un poco, diría yo, absurdos, ¿no? O sea, ¿acordáis? Fuera de Europa hace mucho frío, o el tren de Europa no lo podemos perder. Con eso nos han vendido entrar en una Unión Europea, en un Tratado de Maastricht, en un pacto de estabilidad, en un pacto del euro, al final en unas elecciones en donde teóricamente elegimos a una gente que muchas veces entendemos que es una especie de cementerio de elefantes. Sí, que mandan al que ya no le quieren aquí. Vamos a ser claros, como una especie de retiro dorado. De hecho, son los diputados que más cobran. Ahora se ha unificado lo que cobra cada eurodiputado. Antes dependía de cada país, por ejemplo. Los italianos eran los que más cobraban dentro de los eurodiputados, y los españoles de los que menos, pero aún así cobraban una barbaridad. Entonces, ¿ese Parlamento para qué sirve? Para ganar dinero ellos, ¿no? Bueno, también aquí quedándose ganan dinero, ¿eh? O sea, solo hay que ver a los patriotas estos que llevan aquí la banderita rojigualda, cobran en sobres y tienen cuentas en Suiza. ¿Alguien tiene 1,5 millones de euros y no se acuerda? Es que hay que ser despistado. Tener 1,5 millones de euros y no acordarte dónde lo tenías, ¿no? Yo me soldría acordar, pero esa gente no necesita ir a Europa realmente para ganar dinero. Nos lo están robando aquí, o sea que no hace falta, o sea, no es una cuestión de eso. O sea, entonces, ¿para qué sirve Europa? Yo creo que hay una incomprensión generalizada de cuál es el proyecto de Unión Europea. Hay una incomprensión generalizada de para qué sirve Europa y para qué sirve el Parlamento Europeo. Y eso hace que motive muy poco a la gente a votar, a ir a unas elecciones a votar. Y muchas veces al final se va como el que va a ver un partido el Madrid o el Barça. Es del Madrid, pues voy a ver el Madrid, o soy del Barça, voy a ver el Barça. Pero al final no sabe muy bien qué se está ofreciendo en estas elecciones o en las otras. Yo creo que Europa es una cuestión fundamental. Entender bien lo que se está decidiendo en Europa es fundamental. Entender bien los mecanismos de lo que se está diciendo en Europa es fundamental. Y entender bien que el Parlamento Europeo sirve para más bien poco también es fundamental.
Ahora mismo nos encontramos en una especie de crisis, dicho de una forma un poco de palabrota, multidimensional. ¿Qué significa eso, una crisis multidimensional? Una crisis que tiene muchos aspectos. O sea, que no solo es una crisis financiera o una crisis económica, no solo ha sido una crisis de las finanzas, en donde algunos han jugado una especie de casino global, en donde no se ha puesto ninguna cortapisa a ciertos bancos para jugar con los ahorros de todos nosotros, ¿no? Y que luego al final pues hemos tenido que pagar los platos rotos, los de siempre, ¿no? Rescatando a esos bancos. No solo es eso, estamos ante una crisis mucho más compleja, estamos ante una crisis alimentaria a escala global. Estamos ante una crisis ecológica generalizada, en donde estamos consiguiendo cambiar el clima y no el mundo, en donde nos encontramos también ante una crisis del trabajo, de los trabajos y también del cuidado. Incluso una propia crisis de valores. Esa crisis generalizada es lo que yo llamo esa palabrota de multidimensional. Ese compendio de diferentes crisis hace que nos encontremos ante una crisis de lo que puede ser de sistema. Cuando se inicia, en cierta medida, 2007, no sé si os acordáis de Sarkozy. ¿Os acordáis del presidente este francés, así bajito y tal? ¿Qué decía el señor Sarkozy? Que había que construir un capitalismo con rostro humano. Y hemos pasado de intentar debatir, construir en Europa un capitalismo con rostro humano, a un capitalismo voraz que se está consumiendo los pocos derechos que habíamos conquistado. ¿Por qué? Porque se está generando también una asimetría brutal dentro de Europa, no solo una Europa en dos velocidades, no solo esa Europa en dos velocidades, no solo una Europa asimétrica dentro de los propios países, donde cada vez está aumentando más dentro de la Unión Europea las diferencias dentro de los propios países. Por ejemplo, España es uno de los países con más diferencias en su entorno, pero no solo, en donde 20 familias tienen el 20% de la riqueza de este país. Eso es una brutalidad. No solo la Unión Europea no ha hecho una cortapisa o no ha cortocircuitado sus procesos, sino que se están acelerando. Estamos viendo donde cada vez la capacidad, en cierta medida, de tomar políticas de soberanía económica están cada vez también más reducidas, en donde no se, por ejemplo, apenas se está hablando de que ahora en la Unión Europea está negociando con Estados Unidos un nuevo tratado de libre comercio. No sé si lo sabíais. Ha salido muy poco. Y de hecho prácticamente no le están dando ninguna importancia. Y el nuevo Parlamento Europeo que se va a elegir ahora con estas elecciones va a tener algo que decir. Poco, porque el Parlamento Europeo manda poco, porque estamos ante lo que podría ser una cuestión tripartita de la gestión de la Unión Europea. Que si queréis luego le metemos un poco el diente a eso. Pero ese tratado de libre comercio nos va a influir mucho. Se está hablando de la liberalización de sectores públicos y estratégicos fundamentales como la sanidad o la educación, en donde podemos ver una nueva agresión de mercantilización aún mayor de la que hemos vivido hasta ahora, a escala y a decisión europea en este nuevo tratado de libre comercio, o donde se está hablando de cuestiones como el fracking, o donde se está hablando de cuestiones como los transgénicos, que son cuestiones que al final modifican elementos sustanciales de nuestra vida cotidiana. O sea, lo que se está diciendo en Europa modifica sustancialmente nuestra vida cada día aquí. El problema es que nuestra capacidad de decisión sobre eso es muy pequeña. La ciudadanía tiene muy poco control sobre elementos fundamentales de la construcción de la arquitectura institucional europea. ¿A qué me estoy refiriendo con esto? Que no podemos decir prácticamente nada sobre qué hace el Banco Central Europeo.
que el Parlamento Europeo no puede controlar, ese Parlamento que es elegido por los ciudadanos y ciudadanas europeas, no pueden controlar algo, un instrumento tan importante para la economía como es un Banco Central Europeo. Un Banco Central Europeo que no ha podido durante todos estos años de crisis, por ejemplo, comprar deuda soberana de los países miembros de ese Banco Central Europeo. Que no ha podido darnos crédito. En cambio, ha dado créditos a un 1% de interés a los bancos, para que supuestamente nos dieran crédito a los países que lo estábamos necesitando. ¿Pero a cuánto nos lo daban? A un 5, a un 6, a un 7, porque como quien definía eso eran los mercados, la ley de la oferta y la demanda, no había ningún control ciudadano sobre un dinero que era nuestro, o sea, que era de todos los europeos. Y aquí empiezan a surgir más dudas, como ¿quiénes son los mercados? La gente... ¿Quiénes son los mercados? ¿Quiénes son los mercados europeos? ¿Quiénes son los que controlan el mercado de la deuda? ¿Quiénes deciden sobre nuestra prima de riesgo? Por ejemplo, la prima de riesgo, ahora ya no lo escuchamos tanto, pero hace poco era un tema normalmente o que concitaba mucho interés. ¿Quién controla la prima de riesgo? No, no exactamente. Esta controla bastantes cosas, Los especuladores, los bancos, teóricamente las agencias de rating, ¿vale? ¿Qué son las agencias de rating? Yo lo suelo decir que son como una especie de semáforos financieros, ¿vale? ¿Qué os parecería si os preguntara si los semáforos tienen poder? ¿Aquí en Rivas los semáforos tienen poder? Los semáforos no ponen multas. Si te los saltas, quién sabe, pero ¿los semáforos tienen poder en Rivas? Los que lo programan y los que los controlan. En cierta medida tienen un pequeño poder, que es decirte, ahora no pasas, pasa el de al lado. Y si privatizamos los semáforos, ¿tendrían más poder? Seguramente. ¿Sí? Y harían lo que quisieran. No harían lo que quisieran, harían lo que el que más dinero les pusiera pidiera, ¿no? ¿Nos parece normal privatizar los semáforos en Rivas? Entonces, ¿por qué los semáforos financieros son privados? ¿Por qué no podemos hablar de la generación de semáforos públicos europeos que controlen la prima de riesgo, el mercado de la deuda y demás? Eso es construir Europa. ¿Por qué no podemos hablar de deuda soberana europea? ¿Qué es la deuda? Ahora mismo, lo digo porque la gente habla constantemente de la deuda española. Actualmente, la deuda en el sur de los países de Europa es una especie de cadena, es una especie de modelo de expropiación generalizada a los pueblos del sur. A día de hoy, gran parte de esa deuda no es una deuda que podamos considerar legítima. ¿Por qué? Porque no ha sido una deuda invertida en sanidad, educación o en mejorar las condiciones de vida de las personas de esos pueblos del sur de Europa. O sea, esa deuda no ha repercutido en que vivamos mejor en Rivas, sino ha repercutido en que Bankia no se hunda. Pero se ha hundido a la mitad de España. Claro, esa deuda en cierta medida ha servido para que gran parte de las entidades financieras no se hundieran. Hemos decidido rescatar bancos y no rescatar personas. Esa es gran parte de la deuda actual que tenemos. Por cierto, el 20% de los acreedores de esa deuda son los mismos bancos a los que hemos rescatado.
Y gran parte de los beneficios de Bankia en el 2013 es gracias a esa deuda soberana que hemos contraído por salvar Bankia. O sea, es como una especie de el timo del tocomocho. ¿Sabes? ¿De dónde está la pelotita? ¿Sabes? Pero el tema de la deuda, que es un tema que para nosotros es eje fundamental de la campaña que estamos levantando, es que es una especie de nudo gordiano dentro de la crisis que estamos viviendo. Porque la modificación del artículo 135, teóricamente, para tranquilizar esos mercados, hace que tengamos que pagar la deuda por encima de cualquier otra opción. Por encima de la sanidad, por encima de la educación, por encima de nuestras pensiones. Paguemos a los bancos y a los mercados antes que a nuestras pensiones. Eso es lo que nos están diciendo. Una deuda, además, que como decía antes, no es una deuda legítima. Para poder cortocircuitar el chantaje de la deuda, no lo podemos hacer solo aquí, no lo podemos hacer en España. Necesitamos Europa. Pero la cuestión que estamos planteando es que necesitamos otra Europa. Nosotros no queremos ningún tipo de repliegue nacional, huimos de esas cuestiones eurófogas, nosotros queremos más Europa. Pero queremos una Europa diferente, no queremos una Europa de los mercados y los mercaderes. Queremos una Europa de las personas y de los pueblos, y que satisfaga las necesidades de las personas y de los pueblos. Porque sin esa Europa no vamos a poder romper con el chantaje de la deuda. No vamos a poder tener servicios públicos de calidad. No vamos a poder hacer un reparto equitativo de la riqueza. Pero para eso tenemos que romper con esa mentalidad que se está generando, incluso dentro de Europa, entre esa especie de conflicto norte-sur. Ese conflicto muchas veces ficticio y que al final yo creo que intentaba resumir para los pueblos del sur Díaz Ferrán. ¿Os acordáis de Díaz Ferrán? ¿Y os acordáis qué decía Díaz Ferrán? Yo creo que estuve presentando el círculo en Bruselas y en Bruselas se acordaban todavía también de esa frase. Trabajar más y cobrar menos. Esa es la lógica que quieren para los pueblos del sur de Europa. Cuando es una lógica totalmente irracional. No podemos tener 6 millones de parados y tener que trabajar más. Lo que tendremos que hacer es trabajar menos, repartir el trabajo para trabajar todas. Y evidentemente repartir la riqueza. Y eso no lo podemos hacer aquí. Eso lo tenemos que hacer coordinadamente en Europa. Por eso es necesario otro modelo de construcción europea. Un modelo de construcción europea en donde no manden alguien que ni siquiera hemos votado ni conocemos. ¿Alguien sabe lo que es la troika? Aquí he oído que sí. En teoría la troika, con esos hombres de negro que vienen a controlarnos, ¿no? Al final parecemos colonias que nos controlan, para ver si hacemos las cosas bien, niños pequeños, que no sabemos gestionar nuestras propias vidas. Lo conforman la Comisión Europea, el Banco Central y el FMI. ¿Alguien sabe lo que es el FMI? Fondo Monetario Internacional. También lo podríamos considerar como fondo de matones internacionales. Sí, es verdad. ¿Sabéis lo que dijeron hace poco de cuál era el riesgo sistémico para España? Había un riesgo muy peligroso para la economía española, que era que nuestra población viviera más de lo esperado. O sea, para ellos era un problema que vivamos más de lo que tenían esperado en sus estadísticas. La moraleja,
en cuanto terminemos de currar y seamos pensionistas, al hoyo. Claro, al final eso es lo que nos están planteando. Esa gente que nadie la ha elegido, conjuntamente con un Banco Central al que nadie ha elegido, bueno, sí, alguien la ha elegido, evidentemente, pero no los ciudadanos. Son los que dictaminan la política económica que tenemos que hacer aquí, cortocircuitando cualquier tipo de atisbo de soberanía para poder decidir libremente qué es lo que queremos hacer. Cuando nosotros hablamos de recuperar la democracia en Europa, es entender la democracia como un elemento expropiatorio, de expropiar, porque ahora mismo el poder lo tienen muy poquitas personas, y lo que hay que hacer es expropiar a esa gente el poder para que el poder lo tengamos todas, para que el poder lo tenga el pueblo. Esa es la palabra democracia, por eso es un elemento expropiatorio. Ir a Europa es reclamar más democracia, es reclamar expropiarles ahora mismo ese poder a la troika, expropiar ese poder a los mercados, expropiar ese poder al Banco Central Europeo, abrir un proceso constituyente de democracia real en Europa. Y para eso es necesario una coordinación de los pueblos del sur de Europa. Por eso vamos también a las elecciones europeas, para encontrarnos con otra gente, porque solos no podemos, pero con amigos seguramente sí. Y lo que vamos a buscar es mucha gente, muchos amigos, otras organizaciones, otros movimientos políticos que en el sur de Europa están intentando convertir la indignación social contra el chantaje de la deuda, de los recortes y de la austeridad, y eso convertirlo en poder político para transformar esa Europa en otra Europa necesaria. Una Europa que no condene a más de 19.000 personas en los últimos 20 años a morir en el estrecho para intentar buscar un futuro aquí. Y eso solo son datos oficiales. Los datos son mucho más dolorosos. 20.000 personas en 20 años. ¿Cuánta gente conocéis, amigos, vecinos, primos, que hayan tenido que salir, irse de Rivas, de Madrid y de España, fuera a currar? Pues yo conozco solo en mi entorno más de 20 personas que se han ido a buscar un futuro mejor en otras partes. Cuando yo estaba en Bélgica, en Bruselas, presentando el círculo, me decían que están expulsando españoles. En Berlín y en Alemania se están planteando eso también. En Suiza han votado hace poco en referéndum también medidas mucho más restrictivas para los migrantes europeos de la Unión Europea. Lo que le hemos hecho a esa gente que venía a buscar un futuro mejor, ahora nos lo están haciendo a nosotros, porque además tradicionalmente siempre hemos sido un país de migrantes y no hemos sabido acoger muchas veces a la gente que, como nosotros o nuestros abuelos o ahora nuestros hijos o nuestros hermanos, salen fuera a buscar un futuro mejor. Esa Europa fortaleza es totalmente contraria a la Europa alternativa y de los pueblos y solidaria que desde Podemos queremos construir. No significa que pasen todos. No, no. Estamos hablando de que necesitamos construir una Europa en donde no tenga que pasar nadie, en donde no existan esas barreras, en donde podamos construir otro modelo de relaciones sociales y laborales que nos permitan a todas, sea aquí o en otro sitio, encontrar nuestro presente y nuestro futuro. Porque la gente que se va normalmente no son aventureros, como dice la ministra, sino que están yendo a buscar el pan fuera. Entonces, si no construimos una Europa solidaria, lo que le hemos hecho a toda esa gente que quería entrar aquí, lo vamos a recibir ahora.
En cierta medida, y con esto termino, estamos intentando construir las alianzas posibles para generar entre todas esa otra Europa. Una Europa en donde verdaderamente podamos tener una vida que merezca la pena ser vivida, en donde nos podamos desarrollar como personas y en donde en cierta medida podamos, y yo creo que podemos, construir no un enfrentamiento norte-sur o entre países, no, sino una comprensión y una solidaridad entre los pueblos imprescindible para salir de esta crisis de una forma diferente. Porque no vamos a salir de la crisis con las medidas que estamos viendo que ahora mismo están devastando nuestros países y nos están condenando al austericidio. Solo vamos a salir si conseguimos cambiar de raíz el modelo actual de Unión Europea. Por eso nos presentamos a estas elecciones, por eso queremos ir a Europa, contemplando que el Parlamento Europeo decide muy poco, pero que solo puede ser mediante la coordinación de los pueblos de Europa cómo construyamos un tren diferente a ese tren de Europa en el que nos embarcaron y nos dijeron que iba a ser el maná de todos nuestros problemas. Pues queremos cambiar de tren, queremos construir un freno de emergencia, parar ese tren de la Unión Europea y construir un tren diferente, en donde todas y todos podamos decidir a dónde queremos ir. Y bueno, para eso os convocamos, para construir ese freno de emergencia. Muchas gracias.